la esperanza de que la salud, la protección social y el trabajo decente sean el corazón de un nuevo pacto social, construyendo desde abajo con justicia y con dignidad. Muchas gracias a todos y a todos por estar aquí, por seguir creyendo en la fuerza de la articulación y por demostrar que cuando el conocimiento y la lucha se encuentran, los cambios son posibles. Quiero también agradecer muy particularmente a todo el equipo de WSM en América Latina y el Caribe, a todo el equipo que está allá, Alexandra, también Gabriela, María Consuelo, Carmen, Abraham, DJ, por haber pilotado este proceso colectivo que ha sido ya, que ya estamos recoltando, ¿no? Los frutos de este proceso colectivo. Muchísimas gracias y que tengamos un seminario aquí de compartir muy fructífero. Muchísimas gracias, Bart, por esas palabras y por supuesto también corresponde que le demos el espacio a María Alexandra Arguedas, que es la coordinadora continental de WCM para América Latina y el Caribe y quien de alguna manera ha iniciado los primeros pasos en estas alianzas estratégicas para fortalecer este proceso. Así que, Alex, adelante, por favor. Hola, qué gusto poder verles. De verdad, muchísimas gracias por estar acá en este encuentro que es realmente muy importante para todas nuestras organizaciones, movimientos sociales, movimientos sindicales, porque cuando hablamos del tema de salud es un tema que realmente nos preocupa a todos y a todas. Y básicamente cuando hablamos sobre los sistemas de salud que hoy están en nuestros países. Agradecer a Gonzalo porque de verdad creyó en esta propuesta cuando tuvimos una reunión por allá hace como un año y medio, una cuestión así de cómo podríamos tener primero un diplomado, cómo podríamos llevar a cabo esta iniciativa para que las organizaciones con las cuales estamos por acá apoyando pudiesen conocer un poco más y cómo ir proponiendo. Y después, ¿cómo podríamos sacar algunas conclusiones? Y esta alianza con Claxo creo que nos va a ayudar mucho para seguir avanzando y poder tener una herramienta clave para la incidencia e ir juntos y juntas para construir sistemas de salud que sean para todos y todas, nuestra gente, nuestros pueblos. Agradecer a su equipo, Gonzalo, al doctor Oscar, agradecer a Marcelo, que estuvo por allá en Bolivia, pues agradecer a todo este equipo que estuvo también acompañando, pero también a nuestras contrapartes, que de una u otra forma, que no ha sido un tema fácil, se han comprometido también a nuestras organizaciones, no solo nacionales, sino también continentales, a la CSA, a la RIPES, a la Marcha Mundial, a la JOCA, porque es esto lo que estamos acá construyendo juntas y juntos. Y hoy vamos a presentar estos principales hallazgos que tienen como resultado la elaboración de este libro, que no ha sido fácil. Y las cosas cuando no son fáciles son cuando más sabor le tenemos y es cuando más nos debemos de apropiar. Entonces, felicitarles a todos y a todas por llegar hoy hasta acá. Y como bien lo dijo Bar, esto es el punto de partida. O sea, tenemos un largo trabajo porque ahora todo lo que está impreso en estas páginas es lo que debemos de darle ahora vida y no permitir que se queden ahí nada más, sino es activarla y somos nosotros y nosotras las responsables de que esto pueda caminar. Entonces, muchísimas gracias y pues aquí estamos para poder escuchar a los especialistas que son todos y todas ustedes en este tema para avanzar hacia adelante. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Alex, también por esas palabras que abren el espacio, por supuesto, siempre con el espíritu de solidaridad internacional que nos caracteriza, ¿no? Y como ustedes ya mencionaban algunos antecedentes, es oportuno también brindarles un pequeño contexto antes de pasar ya a la presentación oficial. Y bueno,
estos enlaces que decían que bien nacen desde el año 2022, porque fueron ustedes las organizaciones que integran esta red, que identifican el eje de salud como un ámbito prioritario en la agenda de protección social y seguridad social. Es decir, que ustedes manifestaron la necesidad de hablar de la salud no solamente como un componente dentro de los sistemas de seguridad social, sino como un derecho humano fundamental y que aborda la dimensión central de la justicia social. En este marco, bien decía Alexandra, que se hizo una alianza estratégica con el Grupo de Salud Internacional Claxo, que además nos sumamos como parte de estos grupos de estudio y fortalecimos el trabajo de academia y movimientos sociales y sindicales, que convergemos en el conocimiento académico y la práctica política de las organizaciones. Como parte de esto, además, bien recordarán, y seguramente muchas de ustedes y muchos de ustedes han pasado el diplomado de alto nivel en políticas de salud y soberanía sanitaria. Participaron más de 30 compañeros y compañeras que son miembros de la red en este espacio formativo que ha permitido reforzar capacidades técnicas y políticas para un análisis de propuestas y de incidencia en materia de salud pública con una mirada crítica, pero además con una propuesta de diálogo. En este recorrido también surge esta iniciativa que ya lo decían, era tener un documento, una herramienta que no solo tratara de hablar de la crítica a los actuales sistemas de salud, sino que vaya acompañado de una propuesta. Este valioso marco nos permite comprender el sentido político y estratégico del trabajo colectivo y aliado. Por ello, también a continuación vamos a conocer cómo ha sido este proceso, esta metodología, que además resulta ser nueva también para las y los compañeros del Grupo de Salud Internacional, los principales hallazgos y las propuestas que han salido como resultado de este documento. Queremos invitar a todas y todos también a compartir sus preguntas y comentarios a través del chat. Si les pedimos que pongan el nombre de la organización y el país, por favor, durante el desarrollo ahora de lo que van a ser las intervenciones, ¿no? Estas preguntas, consultas que ustedes tengan en el chat van a ser recogidas y sistematizadas también por nuestros compañeros del equipo y posteriormente, concluido el espacio de las intervenciones, abriremos el micrófono a unas 4 o 5 participaciones y estaremos respondiendo sus consultas del chat. Pero bueno, a lo que nos llamamos hoy en el webinario. Pasamos ahora a presentar lo que es el libro y esto está a cargo en primera instancia de los integrantes del Grupo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria y nos acompañan los investigadores Gonzalo Basile, Oscar Peo, Edgar Ramos, Marcelo Parra, Wilfredo Terrazas y Ricardo Elías Melgen, quienes compartirán un poco de la experiencia del trabajo con las organizaciones, así como la construcción metodológica, los principales debates, ejes, por supuesto la experiencia en general. Así que vamos a cederles el espacio. Adelante, Gonzalo, un gusto saludarle y bienvenidos. Bien, hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estemos para todas y todos. Bueno, un placer por aquí, bueno, como Andrea lo planteó, Gonzalo Basile, de la Coordinación Regional para América Latina y el Caribe, del Programa de Salud Internacional de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también director del Programa de Salud Internacional en Flaxo, aquí en República Dominicana, y bueno, y siendo parte de varios procesos, profesor de varios procesos en América Latina y el Caribe, ¿no? Así que, bueno, en principio darles también el agradecimiento y la bienvenida a todas y todos, agradecer obviamente este espacio un poco interno de encontrarnos con WSM, con la red ISPIR de protección social, tanto con las organizaciones que hacen a la red de protección social latinoamericana con ISPIR, con todas las organizaciones e instituciones nacionales, como también he visto ahí algunas caras conocidas de lo que ustedes llaman las redes continentales o las redes regionales para América Latina, como la Marcha de Mujeres, por ahí estaba Isabel, la CCA, la Confederación Sindical de las Américas y otras, la de Juventudes y otras redes latinoamericanas. Así que un placer saludarles desde Claxo. En segundo lugar, bueno, muy rápidamente voy a por ahí colocar tres elementos que me parece importante traer un poco en esta presentación con ustedes, con las y los actores, digamos, de la red. El primer elemento es un poco ¿no? La trayectoria, ¿no? Es decir, no solamente describir la trayectoria, sino también describir un poco, de alguna manera, cómo en realidad, digamos, desde Claxo
siempre, digamos, buscamos que obviamente que la producción de conocimiento crítico, de cambiar las formas de cómo miramos, en este caso, las políticas y los sistemas de salud, a veces las hemos estado mirando, ¿no? Copiando y pegando, a veces las hemos estado solo mirando en lo que nos dicen ciertos organismos internacionales o actores regionales en América Latina y el Caribe. Entonces me parece que una primera apuesta que tuvimos en este proceso era discutir y hacer un proceso, si quieren, de educación político-sanitaria o de educación de políticas y salud, desde el cual partimos un poco en nuestro encuentro con la red, aunque ya previamente veníamos en relaciones de trabajo a nivel regional, pero a partir de un diplomado, ¿no? Es decir, lo primero que hicimos fue una especie de escuela de formación, una escuela de formación política, donde pudimos trabajar con más de 30, 40 referentas y referentas de todas las organizaciones que componen esta red y de algunas de las redes regionales, donde estuvimos casi un semestre entero trabajando en básicamente políticas de salud y de soberanía sanitaria, es decir, miradas desde el sur. ¿No? Eso ahí, obviamente, hay unos aspectos y unos campos de cómo nosotras y nosotros estamos mirando toda esta discusión, digamos, sobre los sistemas de salud, la seguridad social. Ustedes saben que en gran medida no es que no sirve la seguridad social de Occidente, es que esa seguridad social y protección social fue pensada y creada para otros contextos, para otros territorios, para otras demografías y para otras sociedades, digamos, ¿no? Entonces es necesario traer, digamos, y crear un pensamiento y una acción, sobre todo, por eso lo importante de la red ISPIR, una acción política, tanto en protección social como en salud, una acción organizativa que permita traer, digamos, y producir una discusión situada en nuestros territorios del sur global, en este caso de Latinoamérica y el Caribe, o de la Via Yala, como dirían nuestras naciones indígenas, ¿no? Entonces, el primer elemento me parece que es un elemento importante, los fundamentos desde donde partimos, que fue un encuentro también donde nos encontramos a discutir, a pensar, a formarnos, que a veces, y lo digo porque estoy muy cercano también a organizaciones sindicales y demás, eh, a veces la velocidad, ¿no? Siempre todas las organizaciones estamos como, bueno, están como, bueno, siempre en la urgencia, siempre corriendo, siempre con la última agenda, lo que yo llamo como el síndrome de la reunionitis, de una reunión saliendo para otra reunión y de la reunión siguiente. Entonces, todo eso a veces nos quita tiempo y posibilidad de poder sentarnos a formarnos, a discutir, a profundizar, a revisar las agendas en las cuales estamos involucradas. Muchas o casi todas y todos que yo conozco están involucradas muchas veces en agendas globales o en agendas regionales, y por ahí nos costaba o no podíamos identificar qué teorías y qué políticas nos estaban presentando en la mesa para comer, ¿no? Nos presentan unas teorías y unas políticas de agendas globales o de agendas regionales, donde, como a veces decimos en América Latina, nos quedamos repitiendo como loros o como papagayos ciertas agendas, pero bueno, ¿cómo mirábamos esas agendas? Entonces, el campo, me parece, y el encuentro de formación y de discusión que desde donde partimos, y que claro, seguramente haya que seguirlo fortaleciendo, seguramente habrá países y territorios donde se capitalizó y se profundizó mucho más eso, y en otros todavía hay, digamos, que seguir fortaleciendo capacidades en los grupos o en las redes nacionales que tiene la red, tanto como las regionales. Entonces, el primer elemento me parece. Y el segundo elemento fue, bueno, cómo lo traducíamos. Yo creo que todavía, un poco en broma, un poco en serio, creo que Gabriela y Alessandra, no sé si terminan de identificar la importancia y el impacto que va a tener un poco esta publicación como libro, ¿no? Porque no es un documento, digamos, los documentos en general, lo que pasa, perdón que lo diga así, los documentos es como ¿no? la piedra angular del lenguaje de los posicionamientos políticos, ¿no? Es decir, todos los días, todo el tiempo, estamos haciendo un documento, del otro documento, el posicionamiento sobre tal o cual declaración, sobre qué es necesario y que todos y todas también en la academia lo entendemos, ese lenguaje político organizacional o político institucional que estamos discutiendo, bueno, la última letra, etcétera, etcétera. Me parece que el tránsito y el tramo que hicimos acá
no es la elaboración de un documento simplemente, sino la elaboración, después ahora le ponemos carga al libro, si es libro o digamos o cómo se llame, pero en realidad es la carga de una producción de conocimiento desde otra forma de hacer esa producción de conocimiento, pero es una producción de conocimiento que en muchos casos, algunos de estos artículos probablemente sean de los primeros artículos críticos que haya situados en alguno de los países que estamos hablando. ¿Sí? Es decir, porque, bueno, yo conozco bastante, conocemos todas y todos los que vamos a hablar ahora, tanto de las organizaciones como desde Claxo, eh, lo que está disponible, ¿no? Es decir, llamémoslo la literatura, los textos, materiales, lo que está disponible no solamente como documento para la discusión entre instituciones, organizaciones o en el Estado, sino lo que está disponible también cuando tiro un buscador y me pongo a buscar, bueno, ¿qué pasa con el sistema de salud de Guatemala? Y de repente solamente me aparecen 20 artículos o 20 textos, de los cuales 19 lo hicieron consultores, perdón que lo diga así, del Banco Mundial debido de OPS, para hablar de la misma agenda de siempre, ¿no? Y de la misma agenda de políticas y de reformas que venimos repitiendo década tras década, ¿no? Entonces lo que busco decir es que, en segundo lugar, un poco este proceso tiene una novedad, digamos, situada en particular, ¿en qué sentido? En dos sentidos. Primero, que como decía Gabriela, nosotras y nosotros, bueno, asumimos un pequeño proceso de trabajo interno con la red, en la cual, bueno, si se acordarán, trabajamos algunos talleres de redacción, digamos, para poder elaborar los textos y los materiales, y discutimos cómo elaborar y cómo trabajar, digamos, una redacción y un diseño y un esquema de redacción, es decir, donde casi todos los países tuvieron participación en esos talleres, donde trabajamos un esquema de redacción y una forma de, bueno, cuáles serían los puntos centrales desde donde partiríamos en esta publicación regional, porque a veces no es fácil, ¿no? Hacer una publicación regional donde uno, perdón que lo diga porque al principio empezó a pasar, uno empieza a escribir sobre algo que le parece de la niñez y no sé qué, el otro habla de la cobertura de no sé qué, ¿no? Y acá queríamos enfocarnos en hablar en sistemas de salud en su relación con los sistemas de protección social, digamos, ¿no? Entonces ahí había un desafío y los sistemas de salud no solamente como sistemas de atención médica, que eso fue un poco la propuesta que trajo Occidente y el norte global a América Latina, ¿no? Nosotros copiamos sistemas de atención médica, pero lo que necesitamos en América Latina son sistemas de salud, es decir, sistemas que cuiden, que territorialicen, que interculturalmente construyan y produzcan otras formas públicamente de respuestas a nuestras necesidades, problemas y demandas en salud pública y en epidemiología, en las formas de vivir, trabajar, hacer comunidad, enfermar y morir. Entonces, bueno, en ese proceso hicimos unos talleres de redacción, después tomamos por cada red, algunas redes por ahí lo hicieron más rápido y no fue necesario, otras redes hicimos después consultas con unos instrumentos para poder elaborar cuáles eran las prioridades, los nudos críticos y problemas, las miradas que cada red en su situación de país tiene o mira sobre su sistema de salud. Y después también, a partir de todo este proceso, digamos un poco como dije, ¿no? Los talleres de trabajo, la formación, los talleres de trabajo, las consultas sobre cada red y cada país para elaborar puntos específicos de temáticas específicas, pero además puntos específicos de los problemas, los nudos críticos que tienen los sistemas de salud en cada país. Bueno, a partir de eso fuimos elaborando desde Claxo un equipo de redacción y acompañamiento que nos permitió en cada país elaborar las propuestas de lo que ustedes van a ver como publicación final, digamos, ¿no? Entonces, ese me parece que es un proceso que nos habla de alguna manera de un diálogo donde la academia no es solamente una academia lejana, que solamente estamos, que a veces es válida esa crítica, ¿no? Porque tenemos mucha academia que solamente está encerrada en las universidades, repitiendo todavía, ¿no? Como loros también o papagayos ciertos conocimientos, sino que buscamos de alguna manera que el conocimiento que producen sus organizaciones, los problemas que sus organizaciones y redes nacionales y regionales vienen
digamos, transitando, discutiendo y luchando en América Latina y el Caribe, bueno, cómo hacíamos un proceso para transformarlas justamente en una propuesta de producción de conocimiento, pero para la acción social y para la acción política, ¿no? Entonces, me parece que ese proceso es un proceso a rescatar porque, digamos, prueba también un poco la capacidad que todas y todas tenemos para poder producir conocimiento, para que nuestras voces se conozcan y no sean habladas por otras y otros, es decir, para que no solamente nuestras voces sean habladas por el investigador o la investigadora que vino a tocar a mi puerta y que me sacó información y que después se fue a publicar o a elaborar, digamos, una investigación o elaborar una publicación, sino cómo articulamos ese proceso. Mi último comentario, y quizás ya después dejaría al profesor Oscar Feo, quizás para introducirle el primer artículo que un poco habla de refundación y de estudios críticos y de la propuesta de acción política. Mi último comentario sería también un poco cómo, digamos, qué estamos esperando. Es decir, para nosotras y nosotros, también desde Claxo, nosotros apostamos como a que el libro tenga como dos densidades, ¿no? Es decir, una densidad más académica, es decir, llevar esta producción a una discusión más académica adentro del universo de el programa de salud internacional y de Claxo en cada país, es decir, seguramente les vamos a proponer, como le comenté a Gabriela, digamos, alguna presentación de publicación más regional y virtual masiva, es decir, que se haga a través de nuestros canales de televisión y de stream, y que a partir de eso se conozca la obra de esta publicación, digamos, y que nosotros también la presentemos como una obra de acceso abierto dentro de la biblioteca Claxo y dentro de la biblioteca, digamos, de acceso abierto de literatura latinoamericana y caribeña. Digamos, esa primera elaboración de presentación la esperamos hacer en lo que nos queda de este 2025. Pero también, y en esa densidad, sería una densidad en primer lugar como para presentar, ¿no? esta obra y esta producción, donde obviamente a la red INSPIR le va a tocar un poco explicar todo este proceso de trabajo, porque probablemente desde Claxo estemos más abocados a explicar, digamos, un poco lo que contiene parte de la discusión de la obra y lo que aporta parte de la discusión de la obra. Entonces ahí nos iremos distribuyendo tareas para hacer esa presentación de stream más a nivel masivo. En segundo lugar, y densamente, eso también, no sé si lo saben, nosotros ya de a poquito, lo que pasa es que todavía no queremos hacer como una publicación masiva, porque la obra, todavía el libro va a estar en acceso abierto, pero todavía no lo hemos difundido masivamente. Pero una vez que lo difundamos masivamente, nosotros ya en la publicación la empezamos a usar como literatura de formación, ¿no? Es decir, en muchos de nuestros posgrados, ya en el no sé, en el módulo o en el área, yo ya, por ejemplo, la he usado en la maestría de salud pública de la Universidad de Rosario en Argentina, la he usado en el curso de estudios críticos en sistemas de salud, la hemos usado en la UNAM de México, digamos, donde la hemos usado, ¿por qué? Porque por primera vez, también lo digo esto, importante, hay 4 casos de estudio país, más allá de lo que dice y decimos, digamos, y la declaración y el documento de posicionamiento de las redes regionales sobre la refundación y los 4 casos son para nosotros textos importantes para discutir a nivel formativo, es decir, no de formación de posgrado, digamos, ¿no? Entonces la estamos usando también como en esa densidad de académica, de literatura y de institucional de Claxo, digamos, ¿no? Entonces la vamos a llevar a toda esa densidad de la red de Claxo, la obra. Pero también, digamos, obviamente algo creo que ya saben, pero también queremos, digamos, irles proponiendo y dejando abierto para todas y todos los que están de la red hoy aquí, que seguramente iremos haciendo presentaciones nacionales. Es decir, que en cada país, digamos, vamos a elaborar algún momento y algún espacio donde, digamos, no, en esa urgencia no se nos pase que esto no es un documento, digamos, sino que es una obra con una densidad y con una importancia muy estratégica y que vayamos a ir construyendo a lo largo de
este mes y medio, 2 meses que nos quedan, y parte del año que viene, les vamos a ir avisando donde hagamos presentaciones nacionales que probablemente busquemos incluso que sean presenciales, digamos, ¿no? Es decir, comenzaremos con República Dominicana porque es donde más fácilmente nos queda, digamos, a la red regional de INSPIR y a Claxo y a Ricardo, en este caso Melgen, como uno de los autores con las redes de protección social de República Dominicana, pero probablemente después vayamos elaborando puntos para poder hacer la presentación del libro general, pero del caso en particular, es decir, del caso boliviano, del caso guatemalteco, del caso peruano. De hecho, ya estuve discutiendo ayer o anteayer, tuve conversaciones con nuestro núcleo de Claxo en Perú y con el Colegio Médico Peruano para pensar a ver en qué momento podíamos elaborar una presentación del libro con el artículo de Perú y la producción de Perú. Lo mismo haremos en Bolivia. Ayer estuvimos con Marcelo y con el grupo de Bolivia charlando varias cosas dentro de la coyuntura boliviana muy complicada que está transitando, y en ese marco seguramente buscaremos poner alguna fecha, elaborar alguna fecha que quizás sea una presentación totalmente presencial o sea híbrida, que algunas y algunos estemos presencial y otros virtuales, pero con toda esa densidad de ir a presentar una obra y un material. Digo, porque, y esto es lo último que voy a plantear, hay cosas que plantea esta publicación que probablemente no se habían elaborado ni dicho en la discusión de alguno de estos casos, digamos, ¿no? Sobre todo me parece muy relevante el artículo de Bolivia, porque el artículo de Bolivia pone, digamos, elabora una trayectoria de acumulados de cosas que le fue pasando al sistema de salud boliviano, también la discusión, ¿no? Y un poco los nudos críticos que tiene el sistema único de salud o hacia lo que intentó Bolivia construir como sistema único, que también ahí tiene problemas y críticas en ese sentido. Pero si miramos el artículo de Perú, también nos vamos a encontrar, por ejemplo, con toda una larga sistematización de todos los convenios de reformas que hicieron los bancos durante casi 20 años y cómo eso está creando los Frankenstein, ¿no? Y a esos Frankenstein después llegan los mismos consultores y nos dicen, uy, qué fragmentado que están nuestros sistemas de salud, y empezamos a hablar de fragmentación. Yo ya dije, perdón que lo diga acá, pero a ningún alumno, alumna de nuestros posgrados le vamos a aceptar que use la palabra fragmentación, porque es falso, digamos. La fragmentación es, bueno, después de 20, 30 años, le voy insertando, ¿no? Como si fueran un Frankenstein, le voy insertando cambios organizacionales, cambios institucionales, lenguajes y políticas de los economistas que nos trajeron una cobertura, después otra cobertura, después la cobertura con el paquete de servicios de la cobertura, después hacemos la reforma de la reforma de la reforma, y a todo eso después llega alguien y nos dice, uy, pero nos quedó muy fragmentado el Frankenstein que armamos. Entonces ahora lo vamos a unir y lo vamos a integrar. Eso es lo que nos están diciendo hoy, ¿no? Que hay que hacer sistemas integrados. Entonces, cuidado con todo eso, y me parece que eso es necesario llevarlo a una discusión política, como decían ustedes, donde ahí un poco seguramente le vamos a delegar a la red INSPIR y a las representaciones continentales un poco la voz política, porque no es Claxo la que va a liderar eso, nosotros ya lideramos nuestro espacio, que es la escala académica y de pelea académica, de conocimiento y demás, donde obviamente la red y los movimientos y organizaciones sociales, digamos, tienen un rol central en esa discusión académica, pero ya sabemos que la academia no es el protagonismo de esto, sino el protagonismo de esto es la discusión que ustedes puedan liderar en cada territorio y en cada país, ¿no? Entonces, un poco en esa densidad por país, iremos buscando presentaciones, ¿no? República Dominicana, para no olvidarme de los artículos, en el caso de Ricardo y de la Red de Protección Social de República Dominicana. También, digamos, elaboraron, como sabe Ricardo, un punto de partida de algo que casi es imposible no imposible, pero es muy complejo todavía hoy, y lo dice alguien que hace como unos 10, 12 años que está metido en República Dominicana y en Haití, que es muy difícil de comprender que República Dominicana tiene copiado y pegada la ley 100 de Colombia, así literal como lo digo. Y que
muchas y muchos, no, porque esto no es para culpar a las organizaciones sindicales, sociales dominicanas, sino en la academia dominicana, Ricardo lo sabe y muchos de nuestro núcleo grande lo saben, lo que nos ha pasado en Dominicana, que los organismos internacionales que copiaron y pegaron y crearon la ley 8701, que es la ley que viene a armar eso que llaman Sistema Dominicano de Seguridad Social, en realidad es una ley copiada, textual, con los dos regímenes de aseguramiento del caso colombiano, y que esa ley se transformó en el vocabulario académico y en el vocabulario político público de República Dominicana. Entonces, cuando vamos a cualquier reunión técnica, a una discusión de las centrales sindicales, a la comisión y a esa ley, ahora le vienen a hacer una reforma de la reforma de la reforma, pero esa ley le creó todo un vocabulario y una forma de comprender los sistemas de salud y seguridad social en República Dominicana que uno va y le pregunta. Cualquier académico que pasó por una maestría o por un posgrado en una universidad dominicana y le va a salir repitiendo que los sistemas de salud son unos regímenes de aseguramiento, unos regímenes contributivos y no contributivos, con un seguro familiar, y unas coberturas de servicios y unas coberturas de población. Todo el lenguaje neoliberal del pluralismo estructurado. Pero eso en Dominicana lo tenemos, ¿se entiende? Como verdad que atraviesa, principalmente nosotros ahí hacemos mucho hincapié en la responsabilidad que tiene la academia, porque los gestoras y gestores de gobierno salieron formados de esas maestrías y de esos espacios de posgrado y de formación. Pero también atraviesa a las organizaciones sociales, ¿no? Y a las organizaciones sindicales. Es decir, las organizaciones sociales y sindicales no están escindidas de eso, muchas de ellas discutieron esta reforma en tiempo real, que por ahí veía algunos colegas de República Dominicana, y en esa discusión de la reforma en Dominicana también quedaron un poco atrapadas en la maraña esa de lenguajes, de bueno, a ver qué cobertura nueva le meto al paquete de servicios, le meto al plan básico de salud, cómo saco el copago del copago del copago, cómo le sumo 100 y le saco 100. Perdón que lo diga así, pero es el lenguaje un poco de la discusión nacional, digamos, ¿no? Y por último, Guatemala, que también en estos días tuvimos una conversación con el doctorado de la Universidad de San Carlos y algunos espacios en Guatemala, seguramente para articular próximamente con la red lo de la presentación del libro, que nos parece también muy interesante porque Guatemala pone en el centro un poco también los impactos que han tenido no solamente los organismos internacionales, sino muchos de los organismos de cooperación. Es decir, en Guatemala van a ver una presencia, ¿no?, de la Agencia de Cooperación Norteamericana muy significativa en lo que pasó en el sistema de salud guatemalteco, digamos, ¿no? O van a tener un poco ahí en el artículo también lo plantea, los desafíos que se le abren a este nuevo gobierno de Semilla como actual, digamos, ¿no? Y qué desafíos tenía y tiene este gobierno que intenta de alguna manera en algunas áreas del Ministerio de Salud que Isabel creo que está aquí conectada, conoce, intentando hacer algunas otras cosas, porque también Guatemala tiene una base territorial y una base intercultural muy importante por sus naciones indígenas originarias, y muchas de esas naciones indígenas no eran ni sujetas de conocimiento, ni protagonistas de lo que pasaba en el Estado y en el sistema de salud, digamos, ¿no? Entonces creo que también Guatemala nos trae ahí unos elementos importantes para esta discusión. Entonces, para terminar, agradecerles obviamente el esfuerzo a todas y todas, decirles que para nosotras y nosotros este trabajo y esta producción de conocimientos recién comienza, que no es que terminó acá, sino que la idea es que esta producción y este libro pase a ser no solamente un repositorio dentro de nuestra literatura, dentro de la formación especializada, que ya lo vamos a hacer, de hecho, y lo estamos empezando a hacer, y lo estamos haciendo, sino que también nos animemos a llevar este libro, también lleve y abra discusiones a nivel nacional, que podamos tomarnos unos minutos y tiempo para elaborar esos puntos de encuentro y esos, llamémoslo, foros, conversatorios, espacios de discusión política, de salud y de protección social. Yo sé que todas y todos a veces estamos como corriendo en cada país y está con su agenda particular cada una y cada una de las organizaciones,
pero creo que, digamos, estamos en unas coyunturas bien complejas en el caso peruano, en el caso boliviano, y que creo que hay una potencialidad que esta publicación ayude sobre todo a ser una especie de puente para que otros actores del campo de la salud pública y de la protección social vengan a discutir una agenda de refundación en muchos de nuestros países, digamos, ¿no? Y eso me parece que es un punto también que van a ver que eso también se va a producir, es decir, que en algunos de nuestros países vengan los colegios médicos, vengan otros actores académicos, vengan de distintas trayectorias, sean de movimientos sociales y sindicales o sean de espacios académicos políticos, vengan a discutir refundación, porque refundación al final es una estrategia. No es un eslogan, no es una palabra, no es un concepto, es una estrategia de cómo transitar de manera diferente, pensar y hacer sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe en el siglo XXI. Y esa estrategia implica que esa producción de pensar y hacer no alcanza con los académicos, ni que hablar, pero tampoco alcanza con los gestores de gobierno. Los gestores de gobierno condensan un rato que están ahí en el gobierno del Estado. Necesitamos el protagonismo también de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, de los actores populares, territoriales y comunitarios, para, digamos, amalgamar distintos puntos de partida que de alguna manera vayan generando una espiral, una especie de espiral envolvente de por varios lugares se vaya permeando la estrategia de refundación en nuestro pensar y hacer sistemas de salud. Así que esperamos que en Dominicana poder hacer esta presentación en los próximos meses. Bueno, y bienvenidas y agradecer a todas y todos por el esfuerzo realizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Imagino que hay algunas palabras de parte del Sí, doctor adelante, Oscar. Oscar Feo. Le paso la palabra a Oscar Ahí, entonces. claro que sí, tenemos unos minutitos más y con la intervención del doctor y luego pasamos también a las representaciones. Adelante, doctor Oscar. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, un saludo fraterno a todas y todos de una Venezuela profundamente convulsionada. Nosotros desde el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxo recordamos siempre con mucha intensidad ese diplomado que nos reunió durante varios meses y con el que estuvimos trabajando, y que de alguna forma este libro es producto de ese diplomado. Yo quiero, porque no hay mucho tiempo, resaltar dos ideas. En primer lugar, que los sistemas de salud que tenemos en América Latina y el Caribe no responden a las necesidades de salud de la gente. Y no responden por tres razones fundamentales. Uno, porque esos sistemas de salud fueron construidos reproduciendo ideas, teorías y prácticas que no son las de nuestros países, sino lo que hemos hecho es reproducir pensamiento colonial. De allí que este libro que hoy estamos presentando tiene como primer gran componente la ruptura con la colonialidad del saber. Esos sistemas de salud no responden a las necesidades de la población porque fueron construidos pensando en los hospitales y no en la gente, pensando en los intereses del capital y no en los intereses de la población, pensando en la enfermedad y no en la salud. Este libro, por lo tanto, plantea un viraje epistémico fundamental. Y la segunda idea es que estos sistemas de salud ya no aguantan más reformas. Los organismos internacionales, todos los organismos financieros, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la OPS, lo que plantean son reformas, más reformas. Y nosotros queremos enfatizar que estos sistemas ya no aguantan más reformas. Y por eso se plantea la idea de la refundación de los sistemas de salud.
de una refundación que dé respuesta a esos problemas que hemos ido señalando. Y que esas transformaciones profundas de los sistemas de salud que llamamos una refundación de los sistemas de salud, tiene que estar centrada en una forma distinta de entender los sistemas de salud. Y aquí la idea central es que esa refundación no puede hacerse sino con los movimientos sociales, con las organizaciones sindicales, con las comunidades. Este no es un problema de técnicos, de organismos técnicos, solo de políticos, de academia. Este es un problema en el cual la participación central de las organizaciones sociales y de los movimientos sindicales está clara. Y este libro, con eso entonces concluyo, es fundamentalmente un instrumento de lucha, un instrumento que nos está recordando permanentemente esas ideas que están en la base de los procesos de transformación y de refundación de los sistemas de salud. Y por lo tanto, este libro nosotros tenemos que utilizarlo permanentemente, como decía Gonzalo, presentarlo en todos los centros, en la academia, también en los movimientos sociales. Debemos entonces convertir este texto en un instrumento de lucha, en un instrumento de transformación, en un instrumento de ruptura desde el pensamiento crítico con el pensamiento colonial, que lo que hace es reproducir los intereses del gran capital. Así que yo me siento profundamente satisfecho por haber participado en esta iniciativa. Se lo agradezco a la red Inspire, se lo agradezco a Claxo, le agradezco a cada uno de ustedes el esfuerzo que han puesto en la construcción de este instrumento colectivo y finalizo diciendo que tenemos mucho por hacer. Como Muchas gracias, decía, Oscar. Sí, como adelante. decía el poeta César Vallejo en uno de sus poemas, señores ministros de salud, tenemos muchísimo por hacer. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Oscar. Oscar Feo, el profesor Oscar Feo desde Venezuela. Le vamos a dar 2 minutitos entonces la palabra también después a Ricardo Elías Melgen de República Dominicana y por último a Marcelo Parra de Bolivia. Adelante, Ricardo. Gracias, Gonzalo. Bueno, agradecido por la invitación y por la participación en este grupo. Como me presentó Gonzalo, soy Ricardo Elías Melgen de República Dominicana, del grupo de trabajo de Programa de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Claxos, Flaxos, República Dominicana. Y vamos a comentar el capítulo correspondiente a República Dominicana, titulado El Sistema de Salud en República Dominicana. ¿Seguimos atrapados en más de 20 años de reforma o abrimos camino hacia la refundación? Nosotros iniciamos el capítulo con lo que planteaba Gonzalo y el profesor Oscar, con esa dependencia política, económica y ideológica que se ha tenido desde la época colonial, y donde se han instalado un conjunto de ideas, creencias, valores y que han sido naturalizados como grandes verdades, supuestas grandes verdades, y que el sistema de salud dominicano ha sido capturado por esa dinámica de acumulados de reforma. Y que romper con estas ideas, como ya lo mencionó Gonzalo, que son ideas dominantes, pues implica impulsar procesos y espacios de construcción de conocimientos críticos para fortalecer las capacidades de actores clave como son los movimientos sociales y las instituciones académicas, y por supuesto desde el Estado para generar otras epistemologías. En ese sentido, este trabajo surge con el objetivo de comenzar a pensar o a repensar en propuestas alternativas, rutas y estrategias de refundación de sistema de salud para República Dominicana, como también incorporar nuevas categorías de estudio para contribuir a repensar el sistema sanitario dominicano, desde estudios críticos en el sistema de salud desde el sur y las aportaciones del pensamiento crítico latinoamericano y del Caribe. Entonces, hicimos una revisión documental y, por supuesto,
con la cooperación y la participación de representantes de las organizaciones sindicales y de base comunitaria del país que quisiera mencionar, como son la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, AMUSOL, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, el Movimiento Social Cultural de Trabajo Humanitario y Ambiental, MOSTA, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana, UNASED, la Fundación Étnica Integral y la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados, MENAMIR. Y entonces se problematizaron nudos críticos, identificamos prioridades y necesidades para la salud pública y la protección social en República Dominicana. Dentro de la revisión nosotros pudimos identificar momentos históricos que consideramos principales, el periodo colonial, por supuesto, donde imperaba el colonialismo sanitario, que estaba caracterizado por el control de enfermedades que afectaban el comercio y la gobernabilidad de la colonia. A partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, al 30, ya al inicio del siglo XX, caracterizado por la doctrina del panamericanismo sanitario, por regulación sanitaria orientada a proteger el comercio. Y aquí hay algo significativo con la ocupación de los Estados Unidos en el 1916, donde se crea la primera unidad para dirigir los servicios de salud pública, y que sería lo que más tarde se convertiría en lo que es ahora el Ministerio de Salud. Luego, en el periodo de la tiranía, de la dictadura de Trujillo, con la doctrina de seguridad sanitaria nacional, aquí se crea la Ley de Seguro Social, que era promovida por la OIT con el modelo Bismarck, y el Código de Trujillo de Salud, que es la primera ley de salud relacionada y que encarga a la Secretaría de Estado de Salud Pública aplicar las disposiciones contempladas. Ya a partir de la segunda mitad, ya con la caída del régimen de Trujillo, pues surgen los movimientos obreros y una clase media creciente, y empieza un modelo nuevo a llenar las demandas no cubiertas por el Seguro Social. Y esto es a través de proveedores privados y las llamadas igualas médicas, que luego se convertirían en las ARS, Administradoras de Riesgos de Salud, y que crecen rápidamente con regulaciones mínimas. Ante el deterioro de los servicios públicos, pues hay una utilización masiva de servicios privados, y ya en la década del 90 el gobierno reconoce la crisis del sector salud, y ahí entran los organismos tanto de cooperación técnica como financiera, OPS, Banco Mundial y el BID, y recomiendan un proceso de reforma y modernización de salud. Y este es el proceso de reforma neoliberal del sector salud en República Dominicana, que está basado en el pluralismo estructurado y que fue financiado principalmente con fondos tanto del BID como del Banco Mundial, y que se implanta en el año 2001 con la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, 8701, que toma como referencia, como decía Gonzalo, el modelo colombiano a través de la Ley 100 del 1993, y que era promovida como el modelo a seguir en la región. Esto fue en el 2001 y estamos en el 2025. Entonces, luego de 24 años de haberse publicado esta ley, y yo creo que este es un aporte significativo que hacen las organizaciones que colaboraron con nosotros, porque están de acuerdo en que el sistema de salud y de seguridad social en República Dominicana responde a un modelo de mercado de cobertura financiera de salud, con división de la población por tipos de seguros de salud, paquetes de servicios mínimos y una separación de funciones entre el mercado y Estado. Y esto ha producido una mercantilización y lucro en el cuidado de la salud colectiva de la sociedad dominicana, así como una creciente precariedad de las capacidades de respuesta de los servicios de salud. La red ENSPIR en República Dominicana también plantea que este fenómeno se puede explicar por la adopción de políticas neoliberales, y pues considera la necesidad de que el Estado reconstruya su capacidad de respuesta para la salud sea un derecho. Entonces podemos concluir, y ya Gonzalo lo mencionó también, que este sistema se ha naturalizado y se ha asumido como el sistema de salud en el país. Entonces, los debates y propuestas sobre el sistema de salud dominicana se ubican en corregir, arreglar, reformar la reforma de las reformas, y sobre todo importando concepciones externas. Y tenemos el caso en el año 2021, el decreto presidencial, que declara como de alto interés nacional una nueva reforma y modernización del sector salud,
Entonces lo que se está viendo en el país es una reforma de la reforma. Eso es lo que aparece. Y como decía anteriormente, romper estas ideas implica impulsar procesos y espacios de construcción de conocimientos críticos que fortalezcan las capacidades de actores, no solo en el Estado, sino también y principalmente, como mencionó el doctor Feo, de los movimientos sociales, de las instituciones académicas también. Y en ese sentido, nosotros vemos tres desafíos o necesidades. Un primer desafío que es justo esa necesidad teórica para una mayor y mejor capacidad en conocer y comprender la situación de salud y descolonizar ciertos marcos teóricos. Un segundo desafío que es una necesidad técnica y práctica, porque definitivamente los abordajes no han logrado salud para la población. Y un tercer desafío que es una necesidad metodológica. Esto implica una economía política de refundación del sistema de salud en el país, construir una propuesta de financiamiento público para el 75% de la población desde el fortalecimiento de los servicios nacionales de salud y su universalización, expansión de la capacidad resolutiva al mismo tiempo de una reinversión en su estrategia de intervención territorial. Entonces, finalmente, porque el artículo, por supuesto, es mucho más amplio, esto es un resumen del resumen, como se plantea durante todo el texto, impulsar estos procesos y espacios de producción de conocimiento y de acción política pública desde el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño de salud desde el sur, expresado desde una perspectiva crítica compleja y con nuevas categorías de análisis y trabajo, es una prioridad fundamental para fortalecer las capacidades de los actores clave en instituciones académicas, movimientos sociales, actores políticos, para buscar que seamos capaces de generar otras epistemologías y políticas públicas como una ruta hacia la refundación del sistema de salud en República Dominicana. Nuevamente agradezco la oportunidad de participar en este trabajo y por supuesto a Claxo, Flaxo y a las organizaciones que nos acompañan. Gracias. Bien, muchas gracias Ricardo y por último le damos la palabra entonces en esta parte a Marcelo Parra de Bolivia, del Programa de Salud Internacional de Claxo en Bolivia. Marcelo, adelante. Gracias, Gonzalo. Buen día a todos y a todas, a todes. Nosotros hemos trabajado ese documento en base a una caracterización general de lo que es nuestro país. Luego hemos hecho todo un análisis de lo que es la colonialidad y las dependencias de teorías y políticas nacionales en base a las agendas de reformas del Banco Mundial, del BID, OPS, OMS a nivel del país y hemos podido identificar cómo estas políticas, estas agendas se han perpetuado a lo largo del tiempo, pasando desde los gobiernos neoliberales hasta el gobierno del proceso de cambio, han permanecido en nuestro país. ¿Qué transiciones post-neoliberales hemos encarado como país de vista, digamos, al gobierno del proceso de cambio con soberanía sanitaria? ¿Y qué caminos y alternativas para la refundación del sistema de salud tenemos? Vale hacer notar que este trabajo se lo he encarado en forma conjunta con la red Inspire, pero en base a experiencias que ellos han tenido y en base a experiencias que nosotros hemos tenido, hemos podido recopilar un trabajo previo que habíamos hecho hace 5 años, pero en una etapa pandémica, con un enfoque pandémico, y hace un par de años hemos trabajado fuertemente con la Confederación Sindical de Pueblos Interculturales de Bolivia y con algunos representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia para hacer esa lectura desde los pueblos, desde los sindicatos y también con algunas organizaciones sociales y juntas de vecinos de algunas principales ciudades, también con participación de algunos estudiantes de diversas universidades del país. Entonces, tiene una construcción, sobre todo estos 2 últimos años, para las propuestas, para la lectura y para ver nuevos horizontes, muy, muy participativa. Ustedes saben que nuestra constitución política del Estado ha sido eh, formalizada, se tiene una nueva constitución a partir del año 2009, donde se constitucionaliza la salud en más de 33 artículos, se menciona la salud y se le da al Estado de Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia,
la tuición exclusiva sobre el tema de salud en el tema de financiamiento, sostenimiento y atención del sistema de salud, ¿no? Y todo esto sabemos que ha empezado a partir de un programa SAPS y que hemos empezado a trabajar desde el año 2006-2007 cuando eh, asume el poder el gobierno, el presidente Evo Morales. En el documento hacemos una narrativa desde el año 1938, donde se crea por primera vez el Ministerio de Salud de Bolivia, y a lo largo del tiempo se presenta varios hitos fundamentales que han ido sucediendo en nuestro país en el tema de salud, hasta la, por ejemplo, la creación de la seguridad social a corto plazo con la Caja Nacional de Salud y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y cuál ha sido la incidencia de los distintos organismos de cooperación internacional en este periodo de tiempo, desde el año 38 hasta el 2005. Hemos podido identificar también en este periodo de transición cuáles han sido las líneas de incidencia que ha tenido estos organismos de cooperación y en la transición, digamos, a partir de que el gobierno se asume Evo Morales, un gobierno progresista con tendencia de izquierda, etcétera, qué transiciones ha habido. O sea, vale la pena mencionar que aquí ha permanecido el Fondo Monetario Internacional, ha permanecido el Banco Mundial, el BID, queriendo hacer incidencia en las políticas de salud con una agenda con un perfil un poco más bajo. Sin embargo, ya ha habido una camada, digamos, de profesionales que hemos estado trabajando en el Ministerio de Salud entre el 2010 al 2015, por lo menos, donde ya hablábamos de tú a tú con los gerentes de estos organismos en el tema de salud, para un poco que nosotros definamos lo que se hace en nuestro país y cerrar la puerta a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, de definir dónde iban a actuar, cómo iban a hacer en nuestro país. Entonces, se ha notado mucho y lamentablemente en los últimos 5 años este rol rector de la salud de nuestro país ha ido perdiéndose y nuevamente tenemos un tanto el avallacimiento de estos organismos internacionales en las políticas sanitarias. También hacemos una referencia al tema de la inversión en salud, el gasto total en salud por sector, ya sea público, seguridad social o privado, cómo se ha incrementado en estos 15 años que hemos tenido de gobierno entre el 2006 al 2019, cómo se ha ido incrementando la inversión en salud enormemente, inclusive llegando a quintuplicar esta inversión en relación al Producto Interno Bruto de Bolivia, que es algo realmente impactante. Lamentablemente, ha habido muchas dificultades en este periodo de transición. Dentro de estas dificultades ha habido mucha resistencia, por ejemplo, a la implementación de la política SAFSI, que en inicio era una estrategia, luego ha asumido el rol de política de salud familiar, comunitaria e intercultural. Eh, Se ha vuelto una residencia médica. Tenemos especialistas SAFSI que no han sido reconocidos, por ejemplo, por los colegios médicos que siguen en manos de las logias y de facciones de derecha. Entonces, ha quedado medio truncado porque no tienen ese reconocimiento y las expectativas de los colegas que se han formado como residentes APSIS ha quedado truncado, ¿no es cierto? Aún permanece en nuestro país el estado de la biomedicalización, la formación hospitalocentrista, que es difícil de superar porque realmente son núcleos de poder los colegios médicos y los colegios de otras especialidades en el área de salud, que tienen su incidencia muy, muy fuerte en nuestro país. Ustedes recordarán, y también está plasmado en el texto, que nuestro país ha sufrido un periodo de transición de ruptura democrática el año 2019, donde tras unas elecciones válidas, concretas, etcétera, con acusaciones de fraude, etcétera, se ha desconocido el gobierno legítimamente elegido y hemos entrado con un año de un gobierno de facto, le llamaríamos así, donde obviamente ahí se ha reducido y la derecha ha sacado sus garras y ha mostrado de que lamentablemente se ha entrado en un círculo de corrupción, por ejemplo, con el caso de los respiradores que han llegado con el precio Marcelo, cuatruplicado. disculpe, tenemos un minuto más para ir Ya, cerrando, por favor, las perfecto, intervenciones. perfecto. Gracias. Sí, está bien, ¿no? Y obviamente el periodo de la recuperación de la democracia que hemos tenido en nuestro país.
Lo que queda pendiente como tareas fundamentales todavía en la interculturalidad son las brechas de acceso a los servicios de salud, el retraso en la operativización de la medicina tradicional. Hay temas en feminismo e intersecciones críticas que están pendientes, como el tema del aborto, la interconcepción, anticoncepción, la discapacidad, el tema de seguridad alimentaria y actualmente el tema de las enfermedades emergentes y reemergentes. Hay un tema que nos está preocupando, que no es parte del libro, pero que la coyuntura política obliga a tomar en cuenta ahora, es que a la segunda vuelta electoral han llegado dos propuestas de derecha, una más extrema y otra más moderada. Sin embargo, en salud ambas están proponiendo profundizar la descentralización, que son medidas neoliberales donde le quieren dar mucho más responsabilidad a los gobiernos subnacionales como municipios y gobernaciones, cuando por lo menos desde que se implementó el modelo neoliberal no ha funcionado del todo. Y es más, inclusive tratan de privatizar la seguridad social y hay vistas de que se ingrese con recursos privados para poder manejar la salud del país. Y estos realmente son puntos críticos que nos está preocupando a nivel de Bolivia para poder tener claras y encarar estos 5 años que se vienen, que van a ser muy duros seguramente por la crisis económica y financiera que estamos pasando en nuestro país. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, creo que es una muestra que hay mucho todavía por abordar. El tema es bastante profundo, como bien lo decían. Alex. Una, quizás una cuestión técnica, se está filtrando el audio francés al canal español. Entonces, Hay un llamado a las compañeras de traducción sí, porque entonces no, las últimas y Didier, quizás por ahí. puntos no se podía, pero creo que ya. Ok, ¿Estamos bien? gracias, compañera. Gracias, Alex, también, que lo notó igual. Bueno, decíamos que definitivamente es un tema muy amplio para abordar, ¿no? Y como decía el doctor Ricardo, todavía es el resumen del resumen de todo lo que se ha trabajado. Muchísimas gracias a todo el equipo de investigadores del Grupo de Salud Internacional CLACSO por este compartir tan completo y tan retador, ¿no? Todavía a partir del lanzamiento, como bien decían, es el inicio de un camino hacia la estrategia de la refundación de sistemas de salud, pero es oportuno también compartir los aportes y perspectivas de las y los compañeros que trabajaron aliadamente en los grupos, en el diplomado y que han logrado converger todas estas ideas y que hoy son fruto de este trabajo articulado. ¿No? Tanto de las organizaciones continentales, RIPES, JOCA, la Marcha Mundial de Mujeres, la CCA y las redes nacionales, por supuesto, de Perú, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, y por supuesto también la OGT de Brasil, que siempre están todas aportando a esta construcción, ¿no? Y que desde sus realidades pues han fortalecido este proceso. Quiero invitar también en este momento a la compañera Jessica Rodríguez de la Confederación Sindical de las Américas para que ella nos pueda también compartir las apreciaciones y todo el trabajo que ha implicado desde el movimiento sindical el aporte a este libro. Así que Jessica, adelante, por favor. Gracias, Gaby. Bueno, perdón que me tome un segundo, pero para saludar también antes de iniciar con el tema por los comentarios en el chat, ¿no? Situación difícil. Ayer recibimos noticias muy tristes, de verdad, de ataques en Panamá, en Ecuador, y ahora los compañeros relataban en el chat la situación en Perú, así que de verdad, primero que nada, hay nuestra solidaridad con lo que está pasando en la región, porque no está nada sencillo. Bueno, Oscar también comentaba la situación en Venezuela, en fin, nada, la verdad que el contexto es complejo, entonces solo un segundo para dejarlo planteado. Nada, agradecerles también a ustedes, a Ale, Gaby, pero también al equipo de WSM por haber preparado este espacio. Es importante que sigamos discutiendo, intercambiando sobre este tema. Y bueno, un saludo grande también a Gonzalo y a Oscar, la verdad, docentes nuestros del diplomado. La verdad que fue un gusto el proceso de formación. Y bueno, es bueno que sigamos articulando, ¿no? Lo que es la academia con los movimientos sociales, sindicales y bueno, con otros actores relevantes, porque esto se construye todo en conjunto, ¿verdad? Em,
teniendo en cuenta un poco que ustedes iban a comentar también los grandes aspectos de la publicación, nos pareció importante resaltar un poco la importancia, ¿no? Que desde el sindicalismo se esté abordando este tema, cómo se está abordando, traerle un poco esa mirada y también comentarles un poco sobre los desafíos que tenemos en ese sentido, ¿no? Acá en la región, en la propuesta de refundación. Entonces, pensando un poco en eso, nos parecía importante comentarles, ¿no? Y reforzar, ¿no? Que la CCA ha traído fuertemente lo que ha sido el concepto de sindicalismo sociopolítico para la región, ¿no? Que esto implica una lucha y una participación activa de los sindicatos con una propuesta clara de lo que es realmente desarrollo, que está enmarcado en la PLADA, en la Plataforma de Desarrollo de las Américas, em, y que esto va mucho más allá, esta propuesta de sindicalismo sociopolítico va mucho más allá de las defensas de los derechos laborales de nuestros afiliados y las afiliadas y que involucra entonces esa estrategia, esa construcción colectiva con movimientos y con organizaciones y con gobiernos progresistas que sean aliados también, por supuesto, a los intereses de nosotros como clase, para implementar realmente políticas públicas que se puedan traducir en verdadero desarrollo sustentable, ¿verdad? En ese sentido, solo traer un poco a colación, en el 2021, en la CCA, después del cuarto congreso, formulamos una hoja de ruta de organización sindical, ¿no? Que proponía como algunos cambios esenciales para que el sindicalismo se reforzara como un actor relevante en el contexto que atravesamos, que como les decía, realmente es muy complicado. Y con propuestas que realmente reflejaran las necesidades y aspiraciones de las personas trabajadoras. Creo que lo comentaban ahora, ¿verdad? Los sistemas que estamos insertos realmente no reflejan eso. Y es algo importante, incluso los términos que utilizamos, ¿no? La importancia de eso política, porque en un primer momento llamamos a esto de autorreforma sindical. Y luego por el análisis similar a lo que veníamos comentando de la propuesta de refundación de los sistemas de salud, entendimos luego que el término fortalecimiento y transformación sindical iba a reflejar en realidad más la iniciativa en sí que teníamos, ya que teníamos muy en claro también que el mecanismo neoliberal de realizar múltiples reformas a los sistemas nacionales siempre ha tenido esta connotación negativa, ¿no? Se traducen en mayores privatizaciones, precarizaciones, aumento de la desigualdad. Entonces, nos quedó claro que no era que estábamos planteando una reformar al movimiento, sino realmente transformar las bases y transformar las estructuras. Y un poco en esa colación, ¿no? Recordar que, bueno, como sindicalismo en realidad siempre ha sido un actor importante en lo que ha sido las luchas. Bueno, primeramente como un actor que representa, ¿no? Por el sistema democrático propio del sindicalismo, que elige su estructura de conducción. Pero segundo, por las luchas, ¿no? Que históricamente ha venido abrazando. Y de hecho, el sindicalismo acompañó todo el proceso de la construcción de los sistemas de protección social en su momento en el norte, a pesar de, como ustedes decían, cuando pasamos a la versión latinoamericana y caribeña, implicó lamentablemente reproducir los modelos que habíamos importado y que solo impactaban inicialmente a los trabajadores en condiciones de informalidad. Algo que realmente termina no retratando la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Tenemos países hoy en día, el caso de Guatemala lo veíamos, pero Perú y otros que están cercanos al 80% de informalidad. Entonces son sistemas que realmente terminan por no representar, digamos, la realidad y las necesidades de nuestros pueblos. Entonces, em, hemos continuado apoyando las iniciativas, por supuesto que hemos apoyado históricamente el convenio 102 de la OIT por la aplicación de los pisos en su momento de protección social, pero bueno, reforzando y replanteándonos, ¿no? La necesidad de garantizar que sea un derecho humano, la protección social y la salud sean derechos humanos y que realmente se implementen en los países. ¿Qué nos parecía también importante resaltar? Bueno, que estamos ante un contexto bastante complejo y que tenemos algunos desafíos importantes. Me quedo con las palabras de Gonzalo, que esto es el comienzo, ¿no? Algunos de los desafíos importantes. Primero, insistimos porque estas políticas continúan sin tener en cuenta las particularidades que hay en nuestros pueblos y siguen traduciendo el mensaje de, bueno, si queremos desarrollo debemos seguir los pasos del norte global, ¿no? Sabiendo que las desigualdades propias que tiene este modelo neoliberal justamente es lo que hace que se permanezcan estas diferencias, ¿no? Entre subdesarrollo, desarrollo, en fin, por las propias características
características del modelo neoliberal. Segundo, porque se ha utilizado la maquinaria multilateral para que las instituciones de financiamiento internacional, lo comentaba el compañero, el caso de Dominicana, continúen exigiendo, a cambio de acceso a créditos, reformas que privatizan los sistemas ya precarizados en nuestros países y mantienen un enfoque cada vez más en poblaciones más vulnerables, ¿no? Y replicando un modelo cada vez más asistencialista para pobres que lejos está de que garantice estos derechos humanos de forma universal. Entonces terminamos con unos sistemas en los que, bueno, aquellos que tienen más capacidad pueden acceder a servicios y prestaciones pagando, y quienes están en mayores contextos de vulnerabilidad terminan recibiendo como migajas de lo que va quedando, ¿no? Em, Tercero, creo que uno de los desafíos también que tenemos es, porque en el caso de la salud en particular, la importación de este modelo ha significado, primero que nada, un alejamiento de los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Y segundo, que esa puesta en marcha de los mecanismos del norte ha implicado modelos que se centran en la atención a la tecnología, la venta de servicios hoteleros, cada vez más los prestadores de salud escuchas vendiendo servicios que, en fin, van mucho más allá de las propuestas que seguramente defendemos como movimientos. Y el atendimiento siempre desde una mirada biologicista y centrada en la enfermología como se reforzó mucho en el diplomado y es algo muy claro. Entonces, termina no teniendo en cuenta determinantes sociales y ambientales que afectan la salud de nuestros pueblos. Y por último, un desafío que es una crítica, una autocrítica también, que también la han planteado, el pasaje del tiempo, pues son varias décadas, ¿no?, de estos procesos, con fases de mercantilización y privatización de los sistemas de salud, de protección social en el continente, a veces hace muy difícil visualizar otras propuestas como la de refundación aún en nuestras bases. El modelo neoliberal ha calado tanto en los territorios que incluso derechos ya consagrados, cuando los planteamos, por ponerles un ejemplo, hablarles a veces de seguro de desempleo, o sea, algo que de repente en Uruguay ya lo tenemos consolidado hace mucho tiempo, implica, la verdad, que un desafío enorme cuando se los plantea en otros países. Y no estamos hablando de grandes mecanismos. El otro día nada más teníamos un taller hablando del acceso a la seguridad social a los sectores de la economía informal, y teníamos una compañera que decía que su hija no tenía acceso a la salud y no sabía cómo iba a continuar su salud. Estábamos hablando de una beba de 6 meses. Entonces, a veces es muy difícil, ¿verdad? Plantear esta reformulación, este proceso de refundación en contextos que realmente está muy calado, digamos, el sistema neoliberal importado que tenemos de hace décadas en nuestro país. Y por eso, bueno, que desde la pandemia venimos trabajando, ¿no?, con nuestras centrales en la construcción de un posicionamiento que implique la lucha por construcción de sistemas mucho más amplios de protección social, que por supuesto refuerce los pilares vitales que tenemos que tener, la universalidad, la integralidad, con prestaciones y servicios suficientes, con carácter solidario, con una equidad de género, garantizando la participación social en la administración, en la gestión, en la evaluación de este proceso, que es un poco lo que planteamos esto, ¿no? Todos involucrados en este proceso. Pero también con una concepción que va mucho más allá de lo que les decía de los pisos de protección social que hace algunos años planteados, ¿no? Y que abarca otras cosas como el derecho al cuidado como algo fundamental, el acceso a una vivienda digna, las propuestas para garantizar desde las comunidades la soberanía alimentaria y de manera de garantizar transiciones justas ambiental y socialmente también. Y bueno, entonces en ese sentido seguimos reforzando mucho el tema del enfoque de la salud y la protección social desde el sur, y el intercambio con redes, sindicatos, movimientos sociales, academia y otros aliados. Creemos que realmente ayuda a construir alternativas a los sistemas que tenemos hoy en día, ¿no? Así que bueno, creo que debemos seguir reforzando este tipo de espacios de intercambio como les decía, lograr con eso permear hacia las bases, ¿no? Porque si queremos entonces refundar los sistemas y transformar, como decimos desde acá del sindicalismo, tenemos que ir tejiendo socialmente, ¿no? Todo esto para lograr mover los cimientos, ¿verdad?, de todo este Frankenstein
que se ha ido construyendo en los territorios. Así que bueno, nada, traerles una reflexión desde el sindicalismo y gracias Gaby y gracias demás compas que están ahí. Abrazo. Muchas gracias, Jessica. De verdad, eso refuerza la conexión y la importancia de este libro, ¿no? Y de los contenidos que tiene para avanzar más allá y ponerlo ya a la mesa del diálogo, en lo que ya se está trabajando y en lo que viene también a continuación. Y creo que también sumado a esto va a ser importante escuchar a otra compañera que se suma a Isabel Sáenz de la Marcha Mundial de Mujeres, que por supuesto nos acompaña también desde Guatemala. Isabel, bienvenida. Tenemos 6 minutitos para que también nos puedas dar tu perspectiva en la construcción del libro. Adelante. Muchísimas gracias, muy amables. Saludos a todas, todos y todas de América Latina y el Caribe. Algunas apreciaciones que nosotras hemos abordado desde la construcción del artículo que escribimos, ¿verdad? Eh, y al conocer los resultados del libro, nos damos cuenta que es un reto. El libro nos plantea una línea de tiempo y una ruta de análisis crítico que tenemos que tomar en cuenta y resaltar algunas ideas que son sustantivas a nivel continental y del Caribe y del mundo mundial. Y una de ellas es el tema de que descolonizar implica asumir una posición geopolítica que nos conlleve a cuestionar las relaciones de poder, de saber, de conocimiento y de humanidad, cómo está el mundo actualmente y qué nosotros podemos aportar para la transformación de ese mundo. Otra cosa sustantiva que plantea es de construir la naturalidad de la inferioridad del conocimiento, que esas jerarquías neoliberales nos han subyugado y cuestionar nuestra propia formación, ¿verdad? La refundación es un proceso teórico, político, estratégico, técnico, que va desde el reconocimiento de los saberes ancestrales, los movimientos sociales, sindicatos, la academia, hasta la construcción de una gestión democrática en salud pública. Es imperativa la propuesta de profundizar en el pensamiento crítico desde los espacios situados, que cruzan todas las propuestas que nos han planteado los exponentes y en el libro. Plantear políticas y estrategias de cuidado integral, intercultural, poniendo en el centro la red de la vida y el buen vivir. Es un planteamiento histórico y político de los pueblos originarios que no puede quedar afuera. El fortalecimiento colectivo y de participación social en las decisiones sobre los bienes comunes. En este caso, la salud, la economía, los territorios, para el buen vivir. Y por supuesto, crear desde los movimientos sociales diversos y populares, la academia, los sindicatos, los pueblos originarios, movimientos de mujeres y jóvenes, nuevas metodologías como plantean los docentes, para poder hacer ese abordaje y análisis de la salud que queremos en y desde nuestros territorios. Y por supuesto, hacer esa desconexión de las agendas neoliberales, globales y regionales. Y descolonizar esas prácticas de gestión en salud. Es sustantivo lo que plantean las plataformas en cuanto a la mutualidad y la solidaridad. El llamado es entonces a que sea una lucha frontal frente a ese neoliberalismo y capitalismo y mercado que subyuga al continente y al Caribe. Entonces, creemos desde la Marcha Mundial, por supuesto, y desde la red INSPIR y las plataformas continentales, que es un reto
continuar esta lucha de análisis, esta lucha de propuestas. Platicaba yo con Gaby, la sumatoria de las propuestas que se han planteado en los cuatro casos analizados, debemos socializarlas, como dice Gonzalo, debemos plantearlas como una herramienta, como dice Oscar. Nosotros y nosotras y nosotros tenemos una propuesta de vida frente a un proyecto de muerte, un planteamiento un planteamiento de reconstrucción, un planteamiento político de vida para la población. Y en ese sentido, pues es un llamado a que podamos analizar, leer y poder articular esas propuestas en una plataforma de lucha continental y del Caribe. Finalmente quisiera exponer un poco el tema de Guatemala. El sistema de salud responde a un modelo de mercado y ahí nos encontramos con el análisis que se ha hecho de paquetes mínimos de servicios que lucra con la salud y sin capacidad de respuesta. En Guatemala también ha sido un proceso cultural determinado por las relaciones de poder, el racismo, la discriminación, las desigualdades y embestido por la corrupción, que también es el caso de muchos países de América. Actualmente hay unos intentos de diálogo con organizaciones, el movimiento de mujeres, el movimiento sindicalista, cooperativistas, para la revisión e implementación de políticas institucionales de género, interculturalidad, política de cuidado. Se hace incidencia para plantear propuestas técnicas y demandas para un sistema integral que tome en cuenta la población, sus conocimientos y prácticas de salud. Entonces, consideramos que el libro es una herramienta política que nos va a llevar de la mano en este análisis profundo que se debe hacer y cuestionamiento a esos sistemas. Creemos que la experiencia ha sido una experiencia muy rica de conocimientos y cómo coinciden los países con las problemáticas que hemos tenido históricamente. Y al leer el libro es interesantísimo cómo los 4 casos coinciden con las problemáticas que se han venido abordando en el diplomado y que cada país tenemos nuestro Frankenstein, como bien dice Gonzalo, ¿verdad? Y entonces tenemos que deconstruirlo, tenemos que articularnos y tenemos que seguir en este análisis político para poder derrocar y poder erradicar ese pensamiento colonial. Nosotras como Marcha Mundial hacemos ese análisis de que es un proceso integral, es un proceso en donde la salud es multidimensional y que tiene que ver con la economía, tiene que ver con lo que está pasando ahora en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina y en Cuba. Y entonces nuestro marco de resistencia es la creatividad, la reexistencia que planteamos en esta propuesta y en esta herramienta que es ese punto de partida para este trabajo y este camino que tenemos que recorrer de manera colectiva, de manera solidaria y con esa resistencia que los pueblos de América y el Caribe hemos tenido. Así que es un llamado a las y los participantes para la lectura del libro y para hacer un análisis profundo de las propuestas que nos están planteando para poder en un futuro hacer una plataforma de lucha continental y del Caribe. Muchas gracias. Finalmente, seguiremos en marcha hasta que todos seamos libres. El futuro no llega, se construye. El futuro ya fue
y tenemos que retomar los conocimientos y saberes ancestrales. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. De verdad, bastante importante todos los aportes y todo esto está reflejado en el documento, en el libro, como decía Gonzalo, en el libro, porque esto no es un documento, es un libro. Hemos dado un paso más allá, una herramienta de incidencia. Y bueno, justamente el libro que hoy presentamos recoge también la experiencia de la mutualidad cristiana como una buena práctica de acceso solidario y efectivo a la salud, específicamente en Bélgica, mostrando cómo los principios de solidaridad, equidad y participación social pueden traducirse en sistemas sostenibles y centrados en las personas. Quiero invitar al representante de la Mutualidad Cristiana, a Romeo Matzas, para que nos pueda compartir esta reflexión sobre la experiencia y el vínculo de estos procesos que estamos promoviendo, por supuesto como una organización aliada ya desde hace varios años y que acompaña el trabajo de la Red Inspire en América Latina y el Caribe. Romeo. Bonjour, bonjour chers collègues. Je vais parler en français et pendant que j'essaye de partager mon PowerPoint sur l'écran, vous avez le temps de trouver l'interprétation. Donc, je vais... Ok, todas y todos, estamos listos. Ok. Perfecto. Adelante, Romeo. Voilà, je vous remercie. Oups, que se passe-t-il? Voilà, on m'a demandé de présenter Bien, me han rapidement pedido que et presente el papel de las mutualidades en el marco de la presentación de este webinario, pero me gustaría aprovechar un momento para dar las gracias a todas las personas que han participado en este proceso por la calidad del trabajo realizado. Y Bart ya lo ha dicho en el momento de la inauguración de este webinario. Es un momento pues de partida, una reflexión, es una pieza muy importante para la reflexión sobre el continente y también más ampliamente para poder hacer avanzar el derecho a la salud y el papel de las mutualidades en las diferentes partes, regiones del mundo en las que estamos activos. Y quería dar las gracias a todo el equipo de WSM, a los socios que han estado activos en la elaboración de este programa. Voy a presentar rápidamente nuestra manera de funcionar aquí en Bélgica. Evidentemente, la salud es un derecho humano fundamental y poder gozar de este derecho requiere varios elementos. Este derecho tiene que estar disponible, tiene que existir el sistema de salud, que también sea accesible a nivel económico, que se pueda tener acceso a estos servicios y también requiere que se garantice la calidad de estos elementos, de los servicios que se prestan a la población. Entonces está, bueno, pues el seguro social, la cobertura pues de la asistencia sanitaria en Bélgica, pero también garantizar la disponibilidad también como empresario social, pues vamos a desarrollar servicios hacia los afiliados y miembros de nuestro movimiento y ayudarles pues a beneficiarse de su derecho a la salud y también como acompañamiento garantizar también que la calidad de los servicios, de los cuidados, por ejemplo, esté garantizada cuando las personas pues van a los diferentes centros de salud aquí en Bélgica. Y muy brevemente, porque me han pedido que hable también un poquito de la historia. Bueno, la historia pues empieza en el siglo XIX, en 1851, es algo que se ha construido y se ha conquistado. Pues la presentación de los compañeros y hay que entender el movimiento mutualista como el resultado de una relación de fuerzas en un contexto nacional. Y las soluciones que hemos aportado en Bélgica, y lo mencionaré después, pues Disculpa que te contienen. interrumpamos. ¿Tienes que ir pasando la diapositiva o estamos todavía en la primera? Porque lo que observamos en pantalla es la primera diapositiva. Moi je suis normalement, vous avez une diapositive sur l'histoire? Hay una diapositiva sobre la historia, ¿no? No sé si puedes ir pasando o ponerlo en modo presentación. Quizás eso ayude a ir pasando porque nos quedamos en la primera diapositiva.
Ok, je vais relancer alors, excusez-moi. Hop. C'est mieux ainsi? ¿Es mejor así? Ok. Voilà, je reprends donc. Si lo pone en modo presentación se vería mejor. Voilà. Se ve bien ahí. Sí, pelo menos así está, da para ver, está bien. Si no se consigue colocar en el modo de presentación, así está bien. Je continue? Sí, sí, por favor, ¿Puedo seguir? Ok, Sí, sí. je vais continuer. Donc, Bueno, mode de voy a seguir présentation. Donc, par entonces. rapport, je El vais modo de suivre 3 éléments, comme presentación, je le disais voy a tout à l'heure. retomar C'est 3 effectivement elementos, como lo la résultante decía, d'un rapport de efectivamente force. es el Donc, les resultado de éléments una évoluent. relación de Actuellement, fuerzas, également, en los Belgique, on a elementos énormément de evolucionan, en remise en cause Bélgica aussi du también modèle et du se fonctionnement de la cuestiona sécurité sociale. Donc, mucho el c'est modelo jamais y el quelque chose qui est acquis, funcionamiento c'est del quelque chose seguro qu'on construit social. à travers les Nunca années. es On voit qu'il y a une longue algo histoire en Belgique. logrado, Il y a notamment adquirido, quelques moments qui ont porque marqué, qui ont jalonné hay cette histoire, momentos que notamment à han la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, en acompañado esta 1944 avec la loi historia de la en sécurité sociale, qui crée 1944 con l'assurance la ley maladie de seguro obligatoire. social, creando 20 la ans plus tard, une protección loi qui social étend obligatoria. cette assurance 20 maladie años obligatoire después, par-delà les una salariés vers ley l'ensemble de la que population. Et aplica encore plus esa récemment, à ley la fin al des années conjunto de la 80, donc en población y 1990, la luego loi a sur les los mutuelles, años qui donne 90, aussi una les ley règles, sobre las le fonctionnement des mutuales mutualités, que notamment dans la reglamenta el prévention funcionamiento de la de las santé. Donc, mutualidades ce sont en des choses cuanto a qui la sont prevención construites de et la qui salud. correspondent Son aussi à un elementos contexte construidos national. que Néanmoins, comme corresponden je le disais, también il y a des a un principes contexto qui nacional, pero permettent, et du hay coup, ma présentation ne va principios plus que avancer. permiten, y mi presentación ya Je suis désolé, no, là, ma présentation est bloquée sur mon no écran également. adelanta, está Ah, voilà. bloqueada en mi Donc, il y a des pantalla. principes qui Ahora permettent de faire bien, avancer hay principios que qui permettent permiten et qu'on a construit avec y que certains des hemos partenaires du réseau construido Inspire con également sur ce qui algunas de las constitue contrapartes de la red INSPIR une sobre lo que approche mutualiste et de constituye mutualité un de santé. enfoque Ce sont des éléments sur lesquels on peut mutualista continuer à y son travailler elementos ensemble sobre avec los les cuales différents podemos partenaires parce seguir qu'ils peuvent être trabajando adaptés aussi au juntos con las contexte contrapartes dans porque se lequel pueden adaptar chacun d'entre también a nous los évolue, contextos notamment en los que le fait qu'il s'agit d'un estamos mouvement social evolucionando, démocratique, el hecho de que un sea un acteur du movimiento droit à la social santé democrático, un autonome, actor basé del sur la derecho a la salud solidarité, autónomo, et aussi un basado en la acteur qui solidaridad y remplit también plusieurs un rôles, actor que notamment en termes llena, d'assureur ocupa social, varias de mouvement funciones. Es un social et asegurador social, movimiento social d'entrepreneur social. y Alors, je ne vais pas revenir sur ces 15 emprendedor autres éléments. On social. pourra en No reparler parce voy que a je vois que le temps volver tourne et que la sobre présentation est todos compliquée, los mais on pourra en elementos parler porque lors la de la session presentación es un poco questions et réponses. Voilà, je complicada vous remercie pour votre y ya no attention tenemos mucho et je tiempo, pero si hay vous tends la parole. preguntas, Merci beaucoup. podré contestarlas después. He terminado por el momento. Muchas gracias. Gracias a ti, Romeo, por compartir. Definitivamente, como decíamos, este libro es una oportunidad también para ver estas experiencias y, por supuesto, profundizaremos el intercambio con la mutualidad. De hecho, ya se han iniciado acciones, lo hemos podido evidenciar y esperamos que tengamos mayores encuentros para profundizar también todo lo que es la tarjeta de la mutualidad, que tiene componentes muy importantes y que, por supuesto, organizaciones como Moshta han estado contribuyendo justamente a elaborar esta tarjeta en anteriores prácticas. Así que muchísimas gracias por eso. Compartiremos también el documento en un correo más adelante. Y bueno, quizás para cerrar también estas intervenciones, es oportuno escuchar que el libro contiene un posicionamiento político desde las organizaciones, ¿no? Y también, como decíamos, una propuesta hacia trabajar esta estrategia de refundación. Y para ello quiero invitar al compañero Renzo Chávez de la ANP, de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, quien nos va a establecer justamente estos puntos del posicionamiento del libro. Renzo. Muchas gracias, compañera Gabriela, compañeras, compañeros, compañeros.
Un saludo desde Perú y bueno, tengo que iniciar agradeciendo a la CCA la muestra de solidaridad con nuestro país. Definitivamente es inevitable estar en este espacio de movimiento social y sindical sin expresar también solidaridad con otros países que están sufriendo el flagelo, el azote de posiciones autoritarias y de discursos radicales y medidas radicales frente a la ciudadanía. Esta ciudad ha visto en la víspera un muerto en protestas desde marzo de 2023 que no habíamos registrado, lo que nos parece lamentable. Y definitivamente desde la red Inspire en Perú mantenemos una posición vigilante y de protesta frente a ello. Yendo al punto para el cual me han convocado en esta mañana, efectivamente, y bien lo decía Gonzalo en su presentación, hay la necesidad de generar posicionamientos desde las instituciones, más allá de que puedan ser papeles bonitos, sino llevarlo a acciones concretas. Y la propuesta que tiene este documento, que tiene la red Inspire y en esta acción conjunta con Claxo, no habla solamente del movimiento social y el movimiento sindical como un actor secundario o complementario, más bien todo lo contrario, plantea una acción protagónica desde el movimiento social y sindical, que esta acción, esta experticia que es histórica, que tenemos desde los sindicatos, desde las organizaciones de diferentes naturalezas que estamos reunidas, o sea, hablamos de las compañeras, de las colectivas feministas, del movimiento indígena, del movimiento campesino, movimiento en general de trabajadores y trabajadoras, formule una nueva propuesta con tres pilares fundamentales que ya han sido explicados con amplitud, que es la despatriarcalización, la desmercantilización y la descolonización de los sistemas de salud hacia una mirada propia desde el sur global. Romper la hegemonía del norte global nos parece clave debido a que revalora las experiencias de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, de nuestras diferentes expresiones culturales, incluso que han mostrado en la práctica una efectividad contundente. En ese sentido, el protagonismo que tiene el movimiento social y el movimiento sindical no debe ser un hecho aislado, más bien por el contrario, debe ser visto como una alianza estratégica fundamental, tanto para la academia como para otros actores que aspiran a lograr incidencia y cambios reales. Y es justamente este afán y esta aspiración de concretar los cambios, de refundar modelos y sistemas que atiendan las reales necesidades, que atiendan el contexto concreto que tenemos en esta parte del mundo, es la que nos lleva a tomar también conciencia de la relevancia que tiene para el movimiento social y sindical asumir el tema de la salud y de los sistemas de salud como un eje prioritario de su agenda. Esa es la posición y la propuesta que se genera desde este importante documento de la Red Inspire América Latina, trabajado de forma conjunta con Claxo, y sobre todo entender que el norte siempre es que debemos llevar la salud como un derecho humano de todas, todos y todes, porque eso es lo que debemos concretar para que todas las personas podamos tener una salud digna para poder llevar adelante nuestras vidas cotidianas. Muchísimas gracias, Renzo. Definitivamente un excelente cierre. Y por supuesto nos invita y nos hace un llamado también a reflexionar. Como han podido observar, definitivamente el libro nos trae mucha propuesta, ¿no? Desde el accionar, desde el diálogo, desde la propuesta, desde la reflexión personal, territorial de nuestras organizaciones. Y esto nos invita también a hacer una lectura profunda de lo que está pasando actualmente en los contextos para poder realmente establecer los caminos y las rutas y la necesidad de seguir trabajando en red.
la importancia de seguir trabajando en red. Agradecer a cada una y uno de los y las autores que han trabajado en este documento, a las organizaciones, a las personas que se han comprometido en el reforzamiento de capacidades para aprender, para seguir contribuyendo, que definitivamente este es un resultado valioso, que es el inicio de un camino para seguir avanzando en la incidencia, para realmente poder hablar del derecho a la salud como un acceso, como un derecho universal. Y bueno, si quisiera aprovechar en los últimos minutos, quizás si alguien quiere expresar algún comentario, hemos visto muchos buenos comentarios en el chat, de verdad apreciamos todo esto y lo vamos a colectar, ¿no? Como parte también de las evidencias de este primer paso. No sé si alguna de las organizaciones o de las redes quisiera hacer algún comentario, quisiera abrir el micrófono ahí para que puedan levantar la mano. Podemos tener hasta 3 intervenciones. Pedra, si puedes abrir tu cámara, te agradecemos un montón. El micrófono también. Adelante desde Bolivia, de Fundación Calco. Bueno, muy buenos días a todas las organizaciones de la red INSPIR. Agradecemos mucho la oportunidad de poder contribuir para la construcción de este libro. Nos ha permitido hacer un análisis muy profundo de la situación que está viviendo Bolivia con respecto a la seguridad sanitaria, a la situación que tenemos con el Sistema Único de Salud, que aún tenemos desafíos por trabajar e implementar dentro de nuestra región. Entonces, tal vez el comentario que quiero hacer y aportar es que la lucha para nosotros, para las organizaciones, para los pueblos continúa y que la construcción de este libro va a ser de mucho aporte y de mucha utilidad para seguir trabajando. Eso, muchísimas gracias por permitirnos participar en la construcción de esto. Gracias. Muchísimas gracias, Pedra, que también ha sido muy activa en toda la construcción del documento del caso país en Bolivia. Y bueno, tengo una intervención más y lamentablemente el tiempo realmente nos está premiando muchísimo. Valesca, de la RIPESLAC. Gracias, Gaby. Qué gusto saludarlos a todos. Buenos días. Pues primero que nada, agradecer a WSM por esta invitación y poder ser parte de conocer los resultados de este libro. Esperamos que nos puedan compartir más adelante la información que para nosotros será valiosa. Y creo que estamos en un momento muy coyuntural en el caso de Guatemala, en los temas de economía social solidaria que estamos ya platicando con el gobierno y que se pueden ir implementando este tipo de temas también dentro del plan de trabajo que ellos tienen para más adelante. Pues nosotros muy contentos de haber participado, interesantes los temas también que están planteando. Creo que es un tema preocupante para casi que todos los países de América Latina y bueno, en lo que nosotros como RIPESLAC podamos ir involucrándonos en el tema y hacer un poquito de fuerza ahí para poder colaborar. Estamos con toda la disposición, Gaby. Muchísimas gracias, Gaby, Gabriela, Alexandra, por habernos invitado y ahí estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, Valesca. Y bueno, así como iniciamos este webinario, también queremos concluir con palabras de reflexión, ¿no? Y es oportuno también, aprovechando que está nuestro compañero Bart, que él también nos pueda brindar unas palabras de cierre y seguido de él, por supuesto, nuestra compañera María Alexandra, para que nos refuerce un poco de qué compromisos y qué camino todavía nos queda, porque esto no es un cierre, es un continuaremos. Así que, Bart, adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Y no fue realmente, no solamente un honor, pero súper interesante para poder participar en este espacio. Entonces también, antes de todo, otra vez agradecer a todos ustedes, ¿no?
por haber creado este espacio de intercambio, de reflexión, para poder compartir no solamente el libro y todo su contenido, pero también el largo proceso, ¿no? que ha llevado a la redacción de este libro. Y Gonzalo también lo ha dicho, ¿no? Es un libro, es un documento, es la reproducción de conocimientos. Otra compañera hablaba de sabiduría. Son saberes que estamos compartiendo sobre lo que están ustedes viviendo en América Latina y estamos entonces creando un espacio donde esta realidad se puede también compartir con otros colegas como los colegas de la Mutual Cristiana, pero tenemos varios otros movimientos sociales en el mundo, en África, en Europa, en Asia también, que tienen experiencias similares o muy diferentes, pero la red Inspire nos permite justamente de compartir, de ver lo que funciona, lo que no funciona y cómo podemos avanzar en nuestras luchas para que los sistemas de salud, los sistemas de protección social sean realmente al beneficio del pueblo. Porque sí, en el chat he visto también unas personas que marcaron como unos mensajes, cómo podemos nosotros pasar, ¿no? de un sistema de salud mercantil, un sistema de salud que nos desprotege, a un sistema de salud que realmente nos protege, ¿no? que realmente sirve el salud como bien común de nuestros pueblos. Entonces, hay que refundar. También Oscar de Venezuela lo ha subrayado, ¿no? No estamos hablando de reformas porque un sistema que ya está enferma, eso no se puede reformar. Hay que refundar, refundir el sistema. Y entonces eso implica para nosotros que debemos reconsiderar los pilares en los cuales hemos construido el sistema. Y pienso que ustedes lo han subrayado en varias ocasiones. Eran los poderes coloniales que han construido los sistemas en varios países en América Latina y del Caribe. Y si estos pilares no sirven, entonces ya no sirven la reforma de este sistema que está enferma. Porque no, se necesita un sistema y entonces descolonizar el pensamiento, descolonizar también lo que ustedes tienen hoy para tener otros pilares como la igualdad en el acceso, el enfoque de derechos, porque no es producto mercantil, no, somos nosotros em, somos nosotros personas y cualquier persona tiene el derecho a una salud integral, a una protección social. También valorizar que todos nosotros estamos contribuyendo. Muchas veces en la ideología neoliberal es como estamos nosotros buscando algo que el gobierno nos da gratis, pero nada se da gratis. Siempre hay contribución y la contribución viene del pueblo. Eso también en el ejemplo de la mutual cristiana, hace 150 años, la gente empezaba a cotizar, a poner sus recursos para justamente asegurar que el grupo podría asegurarse contra ciertos riesgos como el salud. Y finalmente también la calidad del servicio público, porque ahí no se puede tolerar que se está privatizando o mercantilizando la salud, la protección social. No, derechos humanos. Entonces hay el gobierno que debe también garantizar que este derecho sea protegida, respetada y garantizado. Y entonces ahí quiero también yo hacer compartir mi última reflexión. Pienso que el libro, como fruto de un proceso colectivo desde el diplomado y etcétera, etcétera, sí, ustedes ya sucedieron en hacer el puente entre investigación
crítica académica y activismo, militancia a nivel del terreno, ¿no? Ahorita pienso que es súper importante que los movimientos sociales, los movimientos sindicales que participaron en este proceso, junto con nuestros amigos del mundo académico que también están presentes, tomen los espacios donde se puede defender estas propuestas, que no sean algo solamente escrito, pero que no, lo llevamos a las mesas de diálogo, de negociación colectiva, que sea el diálogo social para los sindicatos o otros mecanismos de diálogo institucionalizado, pero que hagamos escuchar, entender nuestras voces, porque hemos algo por defender. Y entonces tenemos que tomar estos espacios, no dejar simplemente los espacios a los que tienen sus intereses comerciales. No, nosotros somos los pueblos, entonces los pueblos tienen su voz, pueden tomar la calle, pero pueden tomar también la mesa de negociación. Con eso quiero otra vez agradecer a todos y a todas que han contribuido en el proceso. Fue súper interesante, muy rico para mí y entonces agradeciendo y deseando a todos ustedes un seguimiento muy fructífero del proceso. Gracias, Bar, por esas palabras tan motivadoras y nos impacta también que te haya podido llegar todo el trabajo que se ha realizado. Y bueno, también pedimos a Alexandra, por favor, unas palabras para ya ir concluyendo este webinario. Sí, veo que acá hay unas preguntas que acaba de colocar Esperidón dirigidas específicamente para los compañeros, compañeras de Claxo. Ahí si pueden también pues mirar y dar una respuesta sería genial en el chat. Yo sé que es una cosa compleja y este tema nos apasiona mucho a todos y todas y queremos más tiempo, pero ahora tenemos una dificultad que es el tema de la traducción y ya creo que ya no tenemos traducción porque ya pasamos el tiempo. Entonces por eso estábamos ya corriendo al final. Y esto también es parte de nuestra característica. Cuando nos apasiona algo, queremos todas hablar mucho. Pero algo que rescatar, pues ya nuestro director ya lo mencionó, nuestro compañero Bart. Y Gonzalo lo dijo y fue muy claro el tema. Esto no es un documento, no es una declaración, no es una publicación simple. Es un libro y es un libro en el cual es una publicación regional con producción de conocimientos desde los movimientos sociales, sindicales, sobre el tema de los sistemas de salud. Entonces, esto es una herramienta que debemos de apropiarnos, no solamente los que estamos aquí, sino también nuestras bases, todas estas organizaciones que están detrás de cada uno y cada una de las que están acá presentes, que se puedan apropiar, es bajarlo para poder incidir, para poder ir con propuestas claras, para hacer el cambio. Porque si nosotros no proponemos estos cambios, nunca se van a dar. Y creo que tenemos esa responsabilidad también como movimientos sociales y sindicales. Y desde WSM, pues entonces estamos cerrando este pequeño espacio, reafirmando una convicción que nos une, que solo desde la unidad, desde la articulación regional, desde la fuerza colectiva, podemos seguir avanzando hacia una verdadera soberanía sanitaria, laboral y social. Y nos queda más que agradecerles a todos y todas y nuevamente pues a los compañeros y compañeras que se comprometieron desde un inicio para poder tener este resultado que hoy estamos presentando rápidamente, pero que sí queremos que se hagan presentaciones a nivel nacional, que en todas las actividades que se vayan a hacer desde las redes nacionales también puedan dar a conocer los principales hallazgos de este libro y que nos hagamos nuestro también vamos a iniciar un nuevo programa de trabajo con apoyo de WSM. ¿Cuáles de estas acciones también pueden estar vinculadas en esas líneas de nuestro programa? Entonces, importante que lo asumamos
que nos apropiemos y que avancemos juntos y juntas hacia una refundación de los sistemas de salud de nuestros países que tanto se necesitan. Muchísimas gracias a todos y todas y pues seguimos en la lucha. Nuevamente, gracias Gonzalo. Gracias, Alex, de verdad, por esos aportes importantísimos. Gonzalo, brevemente unas palabras de cierre y luego anunciamos, por supuesto, que a la conclusión de este webinario van a estar recibiendo la versión del documento que se ha trabajado en un formato de QR para que lo puedan descargar y podamos iniciar ya con la lectura, con la profundización de este documento y agradecer a cada una y uno desde cada rincón que se han conectado, 65 personas a la hora que estamos en los diferentes horarios. Además, sabemos que esto significa 5 veces más, 10 veces más la reproducción de lo que va a llegar esto a sus bases, a las organizaciones aliadas. Así que, Gonzalo, unas palabras y cerramos nuestro webinar. No, bueno, también lo mismo que con Bart y Alexandra, agradecerles obviamente el esfuerzo de este punto de encuentro un poco del libro, sabiendo que este es otro punto de partida desde donde tenemos que construir, digamos, lo que viene, ¿no? Lo que viene en cuanto no solo a este libro, sino a la materialidad de lo que un poco estaban planteando recién tanto WSM como de la red ISPIR y de las regionales, de las redes regionales, en un poco en ver eso, ¿no? En ver cómo lo vamos articulando hacia adelante. Nosotros seguramente les vamos a ir haciendo llegar distintas propuestas de foros, de discusión, de espacios de encuentro a través de esta publicación. También algo que se me olvidó decir y que un poco invitamos a la red ISPIR, digamos, en el lanzamiento de un espacio que Claxo estuvo apoyando, que no la lidera Claxo, pero que es los movimientos sociales por la soberanía sanitaria, que es un movimiento social que lo coordina el Movimiento Sin Tierra de Brasil, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAI, que hoy está en un conflicto muy grande y en un paro nacional en Ecuador, que lo coordinan también la Federación Médica Colombiana, la Confederación Médica Boliviana, Médicos del Mundo, y que también ahí hemos articulado un poco la participación de la Red ISPIR de América Latina para poder ir a llevar esa discusión, digamos, ¿no? A las redes y a los debates con los movimientos sociales y sindicales latinoamericanos, que esperamos un poco también abrir, me imagino, a través de la cátedra. Vamos a tener una cátedra abierta en Claxo para movimientos sociales por la soberanía sanitaria y que seguramente ahí también tengamos espacios donde, digamos, por país, ir invitándoles a debatir y a traer toda esta discusión de política sanitaria, que al final es una discusión, digamos, mucho de la materialidad de la vida, ¿no? De cómo construimos o cómo refundamos estados y sistemas de salud pública y protección social que efectivamente construyan soberanía sanitaria, que cuiden, que protejan, y no solamente que reparen cuando estoy enfermo o me estoy por morir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese desafío, un poco invitarles a todas y todos ustedes a construir esta agenda un poco de trabajo en los meses que nos quedan, y sobre todo también ir construyendo hacia el año que viene este proceso también de trabajo y de debate regional, ¿no? Así que cuenten con Claxo y con Salud Internacional de Claxo para ir acompañando todo eso y para pensar nuevas agendas conjuntas. Un placer y gracias a todos y todas por haber estado esta mañana o esta tarde. Muchas gracias a todas y todos. Vamos cerrando nuestro webinario. Como les decíamos, recibirán el documento y de verdad al Grupo Internacional de Salud, muchas gracias, a la Mutualidad Cristiana, a todas las organizaciones, Perú, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Uruguay, Brasil, nos acompañan desde todos los rincones. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes estas horas y esperamos que tengan más encuentros. Les deseamos una excelente jornada y nos despedimos. Muchas gracias por todo. Hasta Chao. pronto. Chao. Chao. Saludos, bye bye. Adiós.